Bueno, pues entramos a la segunda parte del evento. Cuando rellenasteis el formulario con Nuri, pues algunos de vosotros dejasteis varias preguntas. Recibimos como 60 y pico preguntas, entonces lo que hemos hecho, algunas se repetían, tal. Entonces lo que hemos hecho pues es agruparlas un poco por temáticas, ¿vale? Las temáticas que hemos agrupado las preguntas son las siguientes. Primero será mercado y visión, ¿vale? Un poquito en qué punto del ciclo económico, que muchos preguntabais, ¿no? En qué punto del ciclo inmobiliario nos encontramos, si está todo muy caro, si va a haber una corrección o no, ¿vale? Luego, tema regulación y entorno, que un poco ya se ha comentado antes, ¿vale? Tema topes de alquileres y demás. El tercer bloque será tema rentabilidad y toma de decisiones, tipo qué métricas utilizamos para decir si es una operación buena o no es buena. Luego nos vamos a centrar en el CRV, ¿vale? Errores comunes para el CRV y demás. NPLs, ¿vale? Errores frecuentes también en entrar en NPLs. Y aún así, si durante la mesa redonda y demás salen preguntas, pues queremos que sea un poquito dinámico, ¿no? Y que podáis ir preguntando. Vale, pues dicho esto, si queréis empezamos por el primer bloque. Una pregunta que se repetía bastante, ¿vale? En el mercado, en la situación actual, ¿en qué punto del ciclo inmobiliario estamos y qué escenarios veis para 2026 en Cataluña y España? No sé, quiere contestar Marta, Germán. Es difícil, ¿no? Saber en qué punto estamos, pero no es difícil ver que llevamos muchos años subiendo. Si nos fijamos, por ejemplo, el servicio de estudios de CaixaBank, que a mí me gusta mucho los informes que hacen inmobiliarios, tienen su reloj inmobiliario y te ubican ahí en función de pues, los precios, el ritmo, etcétera, en qué momento estamos. No sé cómo lo llaman, pero es como que es de madurez, ¿no? En el momento en el que se acerca una corrección. Mm, Creo que todos nos gustaría saber si mañana va a haber una corrección. Yo no lo sé y por lo tanto actúo desde ese punto, desde que yo no puedo adivinarlo. Yo recuerdo del año 2020, en esa operación que os he explicado antes de la residencia universitaria, recuerdo que le decía a mi pareja, oye, vamos a venderla rápido porque es que este mercado se va a girar y salimos allí. Realmente ahí nos dejamos, no cumplimos eso que os he explicado antes. Vendimos muy rápido, literalmente en la primera visita de 4 inmuebles, creo que 3 se vendieron la primera y el último pues en la segunda o la tercera. Signo de que pues estamos vendiendo chollos. A nosotros la rentabilidad nos daba, pero o sea, lo que quiero decir es que allí yo ya veía algo que, o sea, intentaba predecir el futuro y fíjate ahora, ¿no? Una vez visto, todo el mundo es muy listo, ¿no? Ahora es muy bien, o sea, es muy fácil ver que me equivoqué. Por suerte, para mí, actué desde ese punto. Yo no sé lo que va a ocurrir. O sea, vendimos muy rápido, pero vi el mercado y dije, esto no corrige, voy a seguir comprando, pero de manera coherente, no compraré cualquier cosa, o sea, compraré cosas pues con descuento, que los números me encajen, etcétera, etcétera. Es lo único que puedo hacer. También, si aquí dos informaciones contradictorias. La primera es, si analizo objetivamente datos, nada me dice que vaya a haber una corrección. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Escasez, precios al alza, etcétera, etcétera. Mucha demanda, poca oferta, etcétera. Pero a la misma vez, yo me doy cuenta, ya de haber visto algunos cambios de ciclo de mercado, financieros o inmobiliarios, que es cuando menos te lo esperas, cuando se gira. Entonces, ahora estamos todos muy convencidos de que no va a girar, ¿no? Entonces, yo no sé si va a venir un cisne negro y provoque un cambio, pero sí que me hace ser prudente el verlo tan claro que no va a girar. Entonces, yo a eso por lo menos me hace analizar el mercado y supongo que ya es una naturaleza mía de verlo todo con prudencia y hacer los números muy cauto por si acaso. Sí, yo también quizás añadiría no comprar con la esperanza de que seguirá subiendo. Es decir, a día de hoy, ¿no? Esa propiedad, a cuánto vale hoy y si le estoy comprando un descuento o no a precio de hoy, ¿no? Porque también a veces nosotros hablamos con inversores, no, porque esta zona se va a revalorizar, esto no lo sabe nadie, entonces comprar con precios a día de hoy. Ok. Nos preguntan también, ¿qué tipo de activo ofrece hoy la mejor relación riesgo-rentabilidad? CRV, alquiler tradicional, alquiler por habitaciones, NPLs. Claro, aquí supongo que cada uno tiene su modelo de negocio, ¿no? Pero, Marta, si quieres. Bueno, yo estoy enamorada de las NPLs y para mí la NPL con dación en pago, que aquí muchos me habéis preguntado ahora mientras tanto, NPL con dación, tienes el riesgo rentabilidad muy controlado. Sin dación, yo ya se puede alargar mucho la operación, es decir, que sin duda para mí
100% enfoque en NPL con dación, o sea, añadir este matiz. Genial. Vale, ¿dónde veis mayor sobrevaloración actualmente y dónde detectáis ineficiencias reales? Sobrevaloración lo veo muy claramente en el mercado del alquiler. Creo que los alquileres, cuando vemos las rentas de cualquier barrio, cómo se relacionan con los alquileres que hay en ese barrio, ahí yo no me atrevo nunca a decir si hay una burbuja, ¿no? Es muy fácil decirlo cuando explota, pero sí que veo que si en algún sitio tiene que corregir o empezar a frenar es ahí, porque se me hace difícil ver cómo la gente puede seguir pagando, a la vez que hay tal escasez que entonces también se entiende que siga subiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde veo yo más la sobrevaloración y donde había más opciones de arbitraje o algo así, era, ¿no? ¿Y dónde detectáis más ineficiencias reales? El mercado inmobiliario cada vez tiene menos ineficiencias, pero por suerte sigue teniendo ineficiencias, porque cada vivienda es distinta, cada edificio es distinto, entonces no es como o el mercado de bolsa, ¿no? Que todas las acciones son iguales, entonces ahí las ineficiencias casi desaparecen. Aquí hay muchas ineficiencias, pero es verdad que en los precios antes había más ineficiencia, eso se ha ido estrechando, pero aún así se pueden seguir encontrando ineficiencias de manera generalizada. Sí. En lo mío, ¿no? Que es tema de NPLs, las ineficiencias básicamente es juzgados, es decir, allí se paraliza todo y todo el tema de cesiones de remate y NPLs financieras se pueden alargar un montón, es decir, que allí sí que hay ineficiencias administrativas muy palpables y en nuestro caso que siempre requerimos de una cancelación de cargas, es decir, nos ha pasado en varias operaciones que tú presentas todo, estás esperando registro, te sale la nota simple y aún hay cargas que no se habían cancelado y tienes que recurrir a hacer cancelación de cargas. Es decir, aquí sí que a nivel de ineficiencias para mí sería todo el tema administrativo, que hay algunos que podemos evitar, ¿no? Es decir, al final, pues cuando compramos con dación ya nos ahorramos todo el recorrido financiero, pero no podemos evitar ir a registro. Y allí también hay muchas ineficiencias. Es decir, que... Genial. Vale, entraremos en el bloque, porque la siguiente pregunta era si siguen existiendo chollos, creo que lo hemos respondido bastante. Entraremos en el siguiente bloque, que muchos os preocupaba antes, el tema de la regulación y el entorno normativo. Vale, ¿cómo proteger la rentabilidad ante topes de precios y cambios normativos? Bueno, ya estás más en el mundo del alquiler. Bueno, yo en mi caso la he protegido moviéndome de Cataluña. Es lo único que se me ocurre. Aquí en Cataluña, los que os dediquéis a alquiler de habitaciones y demás, pues seguramente tendréis otros truquillos. Yo la verdad que nunca me ha interesado el alquiler de habitaciones. Siempre me he dedicado a algo muy pasivo, que era el tradicional, y ahí, oye, pues si me ponen el tope, pues sí que juego a añadirle gastos y todo lo que puedo, si antes el contrato ya lo tenía, para intentar proteger al máximo, pero poco más hay que rascar. Sobre todo si quieres jugar tranquilo. Yo en mi caso recomiendo siempre jugar dentro de la ley. Obviamente a veces me gusta estirar un poco el chicle, pero sin pasarme. De hecho, yo soy de las pocas personas que conozco que he decidido apuntarme en el registro de grandes tenedores. Pero porque prefiero hacer las cosas de cara. Entonces, yo, en cuanto a regulación, estoy cumpliendo todo, por lo menos hasta donde soy consciente. Y poco truco se me ocurre aquí, más allá de pivotar a otro modelo. Genial. Vale, entraremos en el bloque de rentabilidad y toma de decisiones. ¿Qué variable pesa más en vuestras decisiones? Si el descuento, la zona o el potencial de reforma. Yo aquí añadiría un factor que es la seguridad, que para mí es básico, una operación que sea segura, tener muy contemplados todos los red flags. Luego, ¿qué más has comentado? Descuento, zona, potencial de reforma. Zona y descuento. Al final es súper importante ver qué posibilidades, ¿no? Tener muy clara la zona, conocerla para ver la salida que le puedes dar, como muy bien has explicado tú. Estoy de acuerdo, nosotros en nuestro caso nos fijamos más en el descuento, es decir, al hacer flips, al no ser una propiedad que vayamos a tener en cartera mucho tiempo, nosotros personalmente miramos más la rentabilidad que le vamos a poder sacar
incluso en un barrio humilde, un barrio incluso malo, donde a priori no vivirías o no alquilarías, si a nosotros nos da margen para hacer un flip, siempre hay comprador, ¿no? Siempre se dice que si está a precio todo se vende. Entonces, en nuestro caso, priorizamos siempre rentabilidad y margen, más que zona. Vale, ¿qué métricas utilizáis hoy para decidir si una operación merece la pena? Bueno, quizás un poquito similar a lo que hemos comentado, pero no sé si usáis vuestros Excel, ¿qué métricas utilizáis? A ver, te digo en alquiler, ¿no? Que quizá tenga más chicha. En Flip, pues la rentabilidad que voy a obtener, también anualizada, en mi caso. Por eso no me he metido, por ejemplo, en cambios de uso, porque al final debería exigirle una rentabilidad más alta para que una vez saco la TIR, que es la rentabilidad anualizada, me compense, ¿no? Pero en alquiler, por ejemplo, yo miro mucho también el ROCE, que es la rentabilidad que le saco yo al dinero que yo he invertido. Para mí esa métrica es muy importante. Hoy en día especialmente, porque hay algo que no se dice, y esto quizás es, no sé si políticamente incorrecto, pero es un poco más algo que no se suele contar, y es que el mercado va cambiando. Antes sí que lo he explicado, ¿no? Que en los flips lo decía, pero en alquiler también. La realidad es la que es, no la voy a escribir porque la estáis viviendo todos, y las viviendas se están revalorizando a un ritmo bestial los últimos años. Entonces, al final, nos guste o no, o les guste a los políticos o no, actúa como un activo financiero. Entonces, si el mercado en conjunto, no una persona, el mercado en conjunto estima que va a haber una revalorización, está dispuesto a obtener menos rendimiento por alquiler. Y es lo que estamos viendo. Los rendimientos que obteníamos por alquiler antes eran mucho más elevados, hoy, pues a lo mejor un 6% neto ya es buena rentabilidad por alquiler, ya, pero es que le estás sacando un 6% de revalorización anual, con lo cual ya te vas a un 12%. Claro, esto es delicado, porque coincido con Armand. Yo, por ejemplo, en los flips nunca cuento con la revalorización. Nunca en mis números cuento eso. Y luego ese viento a favor me lo encuentro y gracias. Pero en alquiler está afectando. O sea, puedes contar o no, pero está afectando. Y tienes que saber que la rentabilidad se está presionando de alquiler a la baja porque el capital está dispuesto a invertir porque creen que eso va a seguir revalorizándose. Entonces, para mí, esta es algo que hay que tener en cuenta. No es una métrica como tal, que era la pregunta, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta también hoy en día. Yo no hago estimación, no sé lo que va a pasar en revalorización, pero sé que los activos se están revalorizando mucho y yo, como he dicho antes, me gusta exponerme con deuda al alquiler. Entonces, la rentabilidad que yo le saco, ponía un ejemplo, esta semana, justo esta vivienda, no, la ocupada no, otra que vamos a poner en alquiler ahora, en Valencia también, le sacaba un 24% de rentabilidad a mi inversión, sin contar revalorización, claro. Y ojo, la revalorización, si es un 2% o un 3%, me da igual, que últimamente es más, no, en realidad no es esa la que yo saco, porque yo he invertido solo un 30 o un 40% de la inversión. Entonces yo capturo mucho más. O sea, tengo que calcular esa revalorización en valor, cuánto es sobre mi inversión. O sea, se me puede disparar a más de un 30%. Es muy bestia. O sea, no creo ni lo veo sostenible. Entonces, hay que tener en cuenta todas las piezas del puzzle para poder valorar esa inversión. Genial. Entramos en el bloque de CRV, de flipping y escalabilidad. Vale, ¿qué errores cometen los inversores novatos en su primer CRV? Nosotros algo que vemos mucho con Marc es que hacen una reforma como si fueran ellos a vivir ahí. Esto para mí es un elemento que vemos en común con toda la gente que empieza con el flip, ¿no? No hacen una reforma, por decirlo así, efectiva y eficiente y funcional, sino que se hace una reforma como si fueran ellos mañana mismo a vivir ahí. Y se enamoran, por decirlo así, ¿no? Un poco del piso, se enamoran en dejarlo bonito, que obviamente se tiene que dejar bonito, ¿no? Pero hacen una reforma con pasión en vez de con métricas, y ahí vemos mucha gente que pues, se come todo el beneficio que le podría dejar esa operación en la reforma. Luego también otro error que vemos es un poco, le comentaba antes, que descartan muchas zonas que no son buenas para vivir ellos, pero son zonas que tienen potencial para hacer un flip. Entonces eso, fijarse en zonas donde ellos no vivirían y hacer reformas que harían para vivir ellos. Si quieres añadir algo del flip. Por añadir una, estoy de acuerdo con las suyas, pero por añadir una más,
y que lo veo muy habitualmente, es no tomar acción, no dar el paso. O sea, una vez haces todos los cálculos bien, no digo que tomes la acción sin pensarlo, sin hacerlo bien, o sea, sin hacer todo bien tus números y tener clara la operación, pero sí que veo gente que se quiere meter y a mucho tiempo, dándole vueltas, me quiero meter y no terminan de dar el paso. Ayer hablaba con una chica, no sé si estará por aquí, por Instagram, que me decía, no, he encontrado una operación buenísima, me explicaba todo, y me dice, pero ¿cómo ves la regulación en Cataluña por esto de la limitación, de la especulación y tal? Y bueno, pues si tan buena es, cómprala ya, ¿no? Porque todavía no ha entrado en vigor. Ya, pero ya buscaba objeciones, ¿no? Pero cuando entre, estaré dentro de la operación y digo, de hecho creo que no le he llegado a responder porque no me ha dado la vida, pero es que la siguiente respuesta mía era, ¿quieres que la compre yo? O sea, claro, veo esa parálisis de dar el paso, ¿no? Y ojo, no animo a dar el paso así a lo loco, hacerlo todo bien, pero una vez está hecho ya bien, hay que intentar medir el máximo riesgo de lo que pueda ocurrir y asumirlo y para adelante. Sí, ese tema, luego en mentalidad también había preguntas, pero esa parálisis por análisis, ¿no? Y eso en las primeras operaciones se da mucho, ¿no? Que nosotros a veces lo vemos, que como intentan encontrar el fallo para no comprarla, ¿no? Para justificarse ellos mismos de, mira, por eso no la voy a comprar, ¿no? Incluso a veces nosotros hay operaciones que nos entran que no las podemos asumir todas y a veces cedemos alguna y nos han llegado a decir tonterías como, no sé, que si el balcón, no sé qué, ¿sabes? Entonces son como buscan objeciones para realmente... el problema de raíz es que tienen miedo de hacer esta operación, ¿no? Y buscan cualquier cosa. Entonces, quizás aquí el problema está en trabajar la mentalidad, la gestión del riesgo, y luego a partir de aquí, pues si los números salen, adelante. Vale. Pregunta, aquí los dos quizás creo que podéis aportar. ¿Cuándo es el momento de dejar el trabajo por cuenta ajena para dedicarse 100% a los flips? Bueno, los dos hicisteis el paso... Nosotros nos lanzamos a la piscina sin nada. Nos pedimos el paro, nosotros nos lanzamos. Así que esto, Marta o Germán. A ver, lo primero es tener una airbag. O sea, antes de lanzarte a la piscina, tener tu colchón de seguridad allí muy bien preparado. Después yo os diría ya tener una diversificación de fuentes de ingresos y tener ciertos ingresos recurrentes que te permitan cubrir tus gastos fijos sí o sí. Y luego ya con el montón de inversión empezar a jugar. Pero yo no, en mi caso, ¿no? Yo no me hubiera atrevido a salir a jugar en la inversión, porque al final en la inversión tenemos que tener súper claro que se puede ganar o se puede perder. No me habría atrevido sin tener un colchón de seguridad que me permitiera vivir un buen tiempo y ingresos fijos recurrentes y sobre todo diversificados. Esto sería mi visión. Déjame añadir una cosa. Hay perfiles de inversor y de persona en lo que sea, y os tenéis que conocer qué perfil sois. Nosotros somos bastante kamikazes y para mí me gusta más, esta opción está fantástica, pero yo soy más de quemar todos los barcos, ¿vale? Es decir, yo, como funciono yo, si sé que tengo unos ingresos pasivos, recurrentes, tengo un colchón, no le voy a meter quizás 13 horas al día como le metemos, le voy a meter 7, porque al final del mes tengo ahí mi ingreso recurrente, ¿no? Entonces, buscando un equilibrio, os animo a que lo hagáis, pero cuando más barcos queméis, cuando menos opciones tengáis, al final más horas vais a meter y esta necesidad de tener lo que sacar adelante sí o sí, siempre os va a ayudar a conseguirlo antes, o al menos es lo que me ha funcionado a mí. Me parece curioso lo que acabamos de ver, ¿no? Porque al final es un punto lo que os iba a decir yo, ¿eh? Es muy importante lo de conoceros a vosotros mismos. Yo nunca he probado la heroína, pero dicen que la peor adicción es a la nómina, ¿no? La adicción más fuerte que hay. No sé qué tal será con la heroína, pero con la nómina, en mi caso, fue muy fuerte esa adicción. O sea, me costó muchísimo romper con la adicción a la nómina. Yo hice la línea de Marta, me busqué ingresos pasivos primero con los alquileres, fui libre financieramente y dije, vale, ya lo tengo, ahora puedo saltar. Miraba y digo, no salto. Monté los flips, ya llevaba no sé cuántas operaciones, digo, vale, aquí veo que yo también me puedo ganar la vida y mejor que en el banco. Venga, salto, no salto. Monté zona 3, ya por aburrimiento de clase, y yo creo que ahí
fue como provocándome a mí. Monté Zona 3, funcionó y me veía a las 6 de la mañana respondiendo mails, llegaba por la noche y tal. Los fines de semana era insostenible. O sea, yo creo que me llevé al abismo para tener la obligación de saltar. Y aún así, no salté. Y entonces, es una anécdota que he explicado muchas veces para que veáis hasta qué complicado fue para mí. O sea, era evidente, objetivamente. Yo con Laia lo hablé miles de veces y era una conversación circular. Porque, y volvíamos. Y lo analizábamos todo y sí, tengo que saltar. Pero nunca saltaba, ¿no? Hasta que llegó un día que yo iba a mi trabajo y yo le decía a mi mujer, vale, después de analizarlo todo, mañana hablo con mi jefa y le digo que me voy. Y yo iba, me sentaba, la veía, estaba ahí a mi lado, y digo, vale, voy. Y mis piernas no iban, y era como, no me lo puedo creer. Volvía para casa y volvíamos a empezar, venga, a volver a hablar. Hasta que llegó un día, esto fue justo cuando estábamos ahí en el COVID, que nosotros nos habíamos vivir ya para Tarragona, y yo trabajaba en Barcelona. Y pues muchos días iba para allá y me quedaba a dormir y tal. Y mis hijos me decían, bueno, mi hijo mayor, y me decía, no quiero que vayas, porque pues quería que me quedase. Y ya está, sin más, tampoco era un drama ni nada, pero me agarré a eso. Y una mañana le dejé una nota cuando yo me iba y le dije, hoy hablo con mi jefa y le digo que no vuelvo. Claro, yo sabía que no le podía fallar a mi hijo. Ya tiré el recurso más heavy que yo podía encontrar para cumplirlo. O sea, fíjate qué fuerte fue para mí conseguir romper con eso. O sea, no es sencillo y os admiro a todos los que estáis en ese proceso. Y admiro también a los que queman los barcos y... Sí, me acuerdo. Creo que nos quedaban 3 meses de paro con Marc y dijo, o sea, la tenemos que sacar sí o sí, pero bueno. Vale. ¿Se puede escalar sin apalancamiento y qué hacer cuando alcanzas el límite de financiación? Yo no conozco forma de escalar sin apalancamiento. Apalancamiento entendiendo capital del banco. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Usamos primero nuestro capital, cuando se nos termina nuestro capital usamos las pólizas de crédito, como hemos dicho, la financiación bancaria, que ahí pagamos un 3, un 4, un 5% de intereses. Cuando se nos termina este dinero acudimos a nuestra comunidad, que nos financian al 12 o al 20, y luego si hay proyectos más grandes como edificios enteros, pues buscamos un inversor grande que él compre todo el edificio y ahí vamos 50-50 con los beneficios. Pero yo, al menos hasta el día de hoy, no he encontrado la forma de poder crecer sin apalancamiento. Yo ya os lo he comentado, que si he podido también escalar ha sido gracias a la confianza de muchos inversores, de los cuales hemos ido coinvirtiendo regularmente. Sí, está bien. Bueno, o sea, depende de qué significa escalar. O sea, puedes escalar, pero muchísimo más lento, ¿no? Yo te he mostrado os he mostrado lo que yo he hecho sin, apalancamiento al principio. O sea, si no, hubiese tardado todavía más. Pero claro, me ha costado y ser muy constante, hay que encontrar todas esas oportunidades, no desviarte. Sin duda, si quieres escalar rápido, tienes que tirar de apalancamiento. Claro, yo como recomendación, si usáis capital de inversores, os diría no os comprometáis hasta que no tengáis muy estudiado a un plazo. Hacéis una cuenta en participaciones o un préstamo participativo sin límite de tiempo, por decirlo así, que sean socios de la operación. Y hasta si no os comprometéis a un plazo límite. Vale, entramos en NPLs. ¿Vale? ¿Qué errores son más frecuentes al entrar en NPLs y qué indicadores analizas antes de invertir? El primer error y el más grande es confundir la NPL con el activo inmobiliario. Sin duda, este es el error más grande que hay. Me han venido muchísimas personas, compré un NPL y hace 2 años que... Es decir, primer error es confundir la cesión del crédito con el activo inmobiliario, sin duda. Y después, ¿qué me comentabas? O sea, es que este es el error principal. Indicadores que analizas antes de invertir. Indicadores. Primero, que la operación sea rentable. Es decir, primero se hace un análisis teórico de los listados, los renglones, la operación, para ver que sea rentable, y una vez ya tenemos claro que es rentable, estudiamos todo el expediente para ver que no hayan
varias cargas, es decir, se estudia todo el expediente y posteriormente se hace el trabajo de campo, es decir, que la clave del tipo de operaciones que hacemos nosotros, que es NPL con dación, es conseguir este pacto amistoso. Una vez tú consigues el pacto amistoso, la operación es rentable y si es una sola hipoteca, una sola carga, es que es súper fácil la operación, es que es súper fácil y súper segura. Es decir, yo como error principal es confundir NPL con activo, con el colateral, exacto. Vale, y luego una pregunta que está dentro del bloque de NPL, pero es tema ocupación, así que... vale, ¿qué señales os alertan de que una operación con Ocupa puede escalar en complejidad y cómo protegéis esa rentabilidad? Bueno, quizá ocupas más experiencia tú, ¿no? Sí, o Marc. Marc, ¿quieres el micro? No, a ver, bueno, Didi. Hablamos siempre de que la no sea vulnerable, el tema hijos también es importante, pero es que todo lo que se pueda decir es muy relativo, porque nosotros nos sacamos igualmente, pero sobre todo lo que empatizar con ellos. Todo el mundo necesita algo, o quiere algo, entonces intentar hablar con ellos y hacer muchas cosas. Sí, y probad, es prueba y error. Nosotros pues hemos probado muchas empresas de desocupación. Ahora últimamente lo que decía Marc, estamos probando la vía legal con la vía de desocupas. Esto nos está funcionando, es ir probando un poco. Pero para una primera operación de ocupas, si es que os queréis meter, pues sobre todo esto, que no sea vulnerable antes de comprar, intentar llegar a un acuerdo, que haya una clara salida, ¿no? Que no compréis y luego a ver qué habéis comprado. Marc, tú también tienes experiencia con ocupas, ¿no? 100% lo que dices, 100%. Este pacto previo siempre, si se puede. Vale, esto un poco las preguntas que habíais enviado. A partir de aquí, lo que queráis, si os surgen más, pues vamos respondiendo.